Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento desde los diferentes países de la región. Les doy la bienvenida a este CIBEI Live. Hoy contamos con la presencia de Itzel Pamela Pérez, quien nos acompaña desde la ciudad de Mérida, en México, y pues es maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente, por el Colegio de México, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y es profesora de tiempo completo en la Universidad Anáhuac Mayab, mentora del área de construcción y cultura de paz de CAI María Reina de Paz. Ella pues hoy nos hablará acerca del tema de diplomacia y paz. Soy Alejandro Angarita y en nombre del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales te doy la bienvenida, Itzel. Agradezco tu compañía esta tarde. Y bueno, pues para empezar me gustaría que nos contaras un poco acerca de cómo estás viviendo el COVID, bueno, ya con todos los cambios que ha habido, todas las situaciones, cómo es la experiencia en este momento en Mérida y bueno, en la Ciudad de México y en general en el país. Sí, Alejandro, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y por la invitación y por la presentación. Y bueno, contestando a tu pregunta, ¿cómo está el COVID aquí en México? Pues mira, en realidad, pues en cuanto a actividades, la verdad ya se reanudaron casi todas las actividades, obviamente con las medidas sanitarias pertinentes, ¿no? La sana distancia y ponerte gel, pero en realidad si tú sales a la calle, pues ya ves mucha gente pues retomando sus actividades normales, ¿no? Cines, bares, restaurantes abiertos, y ya cada vez la gente usa menos cubrebocas. Ahora, esto es porque cuando se acercan las elecciones, que fueron justo hace un mes, en junio, me parece que fueron el 6 de junio, ¿no? Elecciones para algunos gobernadores y alcaldes y demás, pues cambiaron, digamos, el semáforo epidemiológico a verde, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México y en varias de los estados. Y esto dio pues un sentimiento pues sí, de optimismo a la población. Y bueno, eso también aunado a que el avance de las vacunas aparentemente va bastante bien. De hecho, ya en estas semanas ya empezaron a aplicar a la población de 30 años y a la población ya, pues ahora sí, prácticamente toda mayor de 18 años. Entonces, pues se siente un aire de optimismo, ¿no? Pero pues sí creo que no estamos muy bien en ese sentido porque, bueno, los contagios van en incremento y se habla de una tercera ola. Pero sí, parece Así, que no hay COVID. un poco lo que se está viviendo en la mayoría de los países de la región, ¿no? Todos tenemos ese sentimiento de optimismo que tú mencionas, lo tenemos todos y bueno, la flexibilidad que cada quien ha empezado a tener frente al COVID y frente a cómo vivirlo. Te agradezco mucho esa perspectiva que nos das. A todas las personas que en este momento están conectadas, también les quiero invitar a que si tienen alguna pregunta para Itzel, la misma la pueden formular a través de los comentarios que están en Facebook. Los invito también a que compartan esta transmisión para que más personas puedan tener esta charla que nos va a dar en este momento Itzel. Así que bueno, en este momento te dejo ya con la audiencia. Vamos a a compartir pantalla, la presentación, ¿cierto? Ya, Sí, entonces, si quieres la ponemos y claro. ya la dejamos en pantalla. ¿Ya se ve así? Exacto. Ok, Listo, ya la estamos viendo. Entonces, perfecto. bienvenida y muchas gracias, Itzel. No, gracias a ti, Alejandro. Bueno, pues otra vez buenas tardes a todos los que ya se conectaron, los que van llegando. Y bueno, esta ponencia se titula Diplomacia y Paz, y justo mi objetivo con esta presentación es ver de alguna forma qué relación tienen estos dos conceptos. Entonces, durante los próximos 30, 40 minutos de eso estaré hablando. Y bueno, para ello voy a descomponer ambos conceptos para ver en dónde hay ese link,
¿no? En qué nivel, ¿no? Está esta relación. Y al final, bueno, les voy a dar una reflexión personal sobre ambos conceptos y hacia dónde yo veo que debemos avanzar en torno a la construcción y de una cultura de paz. Entonces, primero, el concepto de paz, ¿no? En realidad, el concepto de paz es un concepto bastante difícil de definir. Aquí yo les pongo literalmente lo que dice la Real Academia Española sobre qué es la paz. Y no me voy a poner a leer todas las definiciones, solamente quiero destacar lo que está en rojo, que es básicamente la ausencia de algo, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de lucha armada, la ausencia de enfrentamientos ni conflictos, la ausencia de guerra, ¿no? Ponerle fin a una guerra, ausencia de ruido y que estemos en quietud, es decir, que ausencia de algún conflicto o algo que perturbe pues esa quietud. Entonces, al parecer la paz en principio se entiende como un concepto en ausencia de algo, ¿no? O sea, no es un concepto que al parecer exista pues sí, como estado natural, sino más bien estamos partiendo de un concepto que viene de la ausencia de violencia y de conflicto, empezando por ahí. Ahora, en esta reflexión, tomo aquí la teoría del conflicto de Johan Galtung para descomponer este concepto en dos, ¿no? En dos, paz positiva y paz negativa, para que podamos ver pues pues sí, la amplitud y la complejidad de definir primero qué es la paz, ¿no? Por un lado, ¿no? Johan Galtung pues nos dice que existe una paz positiva, ¿no? Que es cuando existen las condiciones necesarias en las que hay justicia, hay equidad, hay libertad y que estas condiciones pues son relativamente sólidas y que tenemos poca violencia y miseria bueno, sí, las condiciones de vida de la sociedad pues son bastante estables o tienden a ser justas. Y bueno, esto, recordando también la pirámide del conflicto de este mismo autor, se relaciona con la ausencia de violencia estructural o más bien la clave para lograr esta paz positiva, ¿no? Entendida como una paz duradera, una paz fuerte, es atacando la violencia estructural. ¿Cuál es la violencia estructural? Es una violencia que es poco reconocible, ¿no? Para los analistas de la teoría del conflicto y la violencia, porque es una violencia que está presente de manera sutil y que está presente en la misma formación de los Estados-nación, es decir, la violencia dentro de los sistemas económicos, el sistema político, es decir, si el gobierno toma una decisión y eso a la larga, o sea, estamos hablando de decisiones que tienen impacto a largo plazo, va a causar el deterioro de la justicia, de la equidad y de la libertad de las personas, entonces eso es violencia estructural. Ahora sí no tiene nada que ver con salir a disparar un cañón, ¿no? O usar armamento, pero es aquellas decisiones que les digo deterioran las condiciones sociales. Y por otro lado está el concepto de paz negativa, que es el concepto de paz que más familiarizados estamos en las relaciones internacionales, este concepto que está relacionado con ausencia de conflicto, y que Johan Galtung lo llama así porque, bueno, dice él que es una paz que es débil y es frágil porque se enfoca en únicamente terminar con la violencia directa, ¿no? Otra vez estoy en este triangulito de la violencia de Galtung, y esta violencia directa es la más fácil de ver, ¿no? O sea, cuando analizamos un conflicto, es la más fácil de ver porque tiene que ver con tanques, armamento, balas, ejército, o sea, es muy numérica, es muy cuantificable y pues literalmente se mide en número de muertos, número de lesionados, pero que realmente no se enfoca en lo que hay detrás de esa violencia, o sea, únicamente es dejen de disparar, ¿no? Firmamos un armisticio y entonces eso es la paz negativa, ¿no? De ahí que sea muy frágil y que tengamos ejemplos en las relaciones internacionales que cuando se firma un armisticio y no hay un plan progresivo para instaurar una paz durable, es que pues el conflicto tiende a encenderse otra vez, ¿no? Entonces, estos son los dos conceptos en los que yo sugiero
descomponer el concepto de paz para poderlo ligar con el de diplomacia, y ahora voy a ir al concepto ahora de diplomacia, sin antes destacar que para efectos de pues de mi entendimiento sobre la paz y de mi investigación, pues sí quisiera aquí sugerir que se entienda la paz como un proceso, es decir, ligarla con la paz positiva y que se vea como un proceso que sí incluya la paz negativa, porque es, digamos, si hay violencia directa, pues primero hay que acabar con ella, pero que venga acompañado de un proceso de paz a largo plazo y sostenido para poder instaurar una paz positiva. Entonces entendemos la paz como un proceso. Ahora bien, el concepto de diplomacia, un concepto que se usa mucho también en las relaciones internacionales, que también es difícil de definir porque no sabemos, a veces es una disciplina, a lo mejor es una característica personal, también es un adjetivo, ¿no? ¿Cuántos no les han dicho que ustedes son muy diplomáticos? Y que la verdad en la teoría de las relaciones internacionales, ¿no? En la historia de las relaciones internacionales, también es un concepto que no ha existido siempre y que ha ido tomando forma pues a lo largo de los siglos conforme avanza y cambia el orden internacional. Pero bueno, en principio y de forma muy general, igual aquí traigo pues las definiciones del diccionario. Yo siempre soy muy de consultar la definición del diccionario para ver la definición más básica del concepto y luego, bueno, ya nos metemos a la parte más académica analítica, pero bueno, en este caso las definiciones vienen de la Real Academia Española, pero también en inglés del diccionario de Oxford en línea. Y de estas dos definiciones lo que quiero destacar es que tienen en común que la diplomacia es una forma de manejar las relaciones entre los estados, ¿no? O sea, se queda en eso, ¿no? No entra más a detalle, simplemente es los procedimientos que regulan las relaciones entre los estados, y eso es correcto, ¿no? Efectivamente, eso es diplomacia, pero aquí quiero destacar que este tipo de diplomacia yo la llamo un tipo de diplomacia clásica o tipo de diplomacia tradicional. ¿Por qué? Porque cuando recién se fundan los estados o se empiezan a formar los estados-nación como los conocemos ahorita, me estoy refiriendo a la Paz de Westfalia de 1648, pues realmente la persona que hacía las relaciones internacionales o llevaba las relaciones de su estado eran los monarcas, ¿no? Los reyes. No había otros actores, ¿no? No existían los organismos internacionales, la sociedad civil, la opinión pública, no existía nada de eso. Entonces, obviamente, la diplomacia nació como una forma en que los estados llevan sus relaciones a través de sus gobiernos, que en este caso, pues primero era el monarca, posteriormente cuando llega la Revolución Francesa, pues ya tenemos algunas repúblicas, ¿no? Algunos órganos ejecutivos y legislativos, empieza a haber división de poderes y entonces se empiezan a descentralizar las relaciones internacionales, pero no es hasta más o menos después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, con la fundación de la Liga de las Naciones, que empezamos a ver la descentralización de las relaciones internacionales. Entonces, la modificación del concepto de diplomacia en su forma tradicional va de la mano con la descentralización de los actores en el sistema internacional. Es decir, ya cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, a los 14 puntos de Wilson, a la declaración de las últimas repúblicas en Europa, ¿no? Alemania y Austria. Estamos hablando que llegamos a un punto en el que ya hay más actores internacionales, o sea, de entrada se funda la Sociedad de Naciones, ya estaba fundada la Cruz Roja, ya se habían tenido pláticas de fundar un banco internacional que administrara de cierta forma fondos internacionales. Digamos, ya se está descentralizando, la opinión pública ya está presente, ¿no? Los jefes de Estado escuchan esta opinión pública respecto a la guerra, respecto a las relaciones internacionales. Entonces, vemos una descentralización que se exponentiza después
de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya oficialmente con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y sus organismos derivados. Y a partir de ahí, hasta hoy en día, lo que se observa es la descentralización de las relaciones internacionales y en consecuencia de la diplomacia. De ahí que entonces en esta parte ustedes puedan ver que yo confronto la diplomacia clásica con nuevos tipos de diplomacia. Precisamente, ¿por qué? Porque ya es otra cosa. La diplomacia clásica no deja de existir. De hecho, tan existe que fue la primera en ser regulada, ¿no? A través de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el 61, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en el 73 y la Convención de Viena sobre las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales, pensada para regular las relaciones que tienen los estados con la ONU en particular. Pero bueno, son convenciones que le dieron marco jurídico a una actividad que ya venía dándose, les digo, desde la Paz de Westfalia, ¿no? Desde 1648, y que solo había que darle forma. ¿Y a qué me refiero con la diplomacia clásica? Al final, con la descentralización de las relaciones internacionales, la diplomacia clásica quedó reducida al mero objetivo de acabar con las guerras. Es decir, hay una guerra, ¿vale? Negociamos, firmo el tratado, bueno, aplico algún mecanismo de solución de controversias, resolvemos la controversia y hasta ahí se queda, ¿no? O sea, eso es diplomacia clásica, acercamiento entre jefes de Estado para solucionar un conflicto y hasta ahí. Eso yo lo veo con lo que acabo de decir hace pocos minutos, con acabar con la violencia directa, lo cual entonces vemos que la diplomacia clásica o la diplomacia tradicional, como ustedes lo quieran ver, su objetivo primordial es lograr la paz negativa, es decir, que se termine la violencia inmediata, pero se queda ahí, ¿no? O sea, al final se queda ahí. Y ese era, o bueno, es todavía el gran reto para los estudios de paz, para poder construir una paz en el sentido positivo, durable y sostenible, es justamente cómo brincábamos, ¿no? De esa diplomacia clásica o de la violencia directa a acabar con la violencia estructural. Y bueno, los estudios de paz, pues se ha desarrollado también hagan de cuenta que fue como un proceso simultáneo en el que mientras las relaciones internacionales se descentralizaban, los estudios de paz se desarrollaban a tal grado que pues ya tenemos nuevos tipos de diplomacia que están a cargo pues de otros actores que también se relacionan entre ellos, ¿no? Y que ayudan a su estado, ¿no? A avanzar pues su política exterior. ¿A quiénes nuevos actores me refiero? Al poder legislativo, los parlamentos, la diplomacia parlamentaria, este acercamiento que hay entre diputados y senadores del mundo. ¿A quién más me refiero? Me refiero a las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que tienen base en algún estado, pero que igualmente pues se reúnen y participan en cumbres de alto nivel, donde están jefes de estado y bueno, está el representante de la ONG a nivel internacional o a nivel regional también. ¿A quién más? A las asociaciones civiles, claramente, ¿no? O sea, que igualmente también tienen la posibilidad de llevar pues relaciones internacionales con alguna otra asociación civil de algún otro estado, con el mismo estado o con organismos internacionales, de tal manera que ya tenemos una red de actores también involucrados en esta actividad diplomática y en hacer avanzar de cierta forma pues la agenda particular de cada uno de los estados a los que pertenecen. Entonces, es así como esta nueva diplomacia pues se asocia, ¿no? Con la descentralización, que es lo que ya les mencionaba, este surgimiento de nuevos actores de las relaciones internacionales, además de que va acompañada del desarrollo de nuevas tecnologías de la información, es decir, las redes sociales. Ya tenemos algo que se llama diplomacia digital, ¿no? La diplomacia del Twitter y que realmente, bueno, son espacios digitales donde además, ¿no? O sea, además de tenerlos presenciales, también se puede pues llegar a un acuerdo o al menos iniciarlo a través de Twitter. Y ahorita que estamos en pandemia y que se volvió necesario el contacto virtual, bueno, pues igual las cumbres se volvieron virtuales, ¿no? Entonces,
viene acompañada también de este desarrollo de las tecnologías de la información y de la interconectividad y de la globalización. Es decir, ya ahorita ya no nada más es el jefe de Estado y el ministro de Relaciones Exteriores quienes llevan la política exterior de un Estado, sino que hay muchos actores y es en esta pluralidad de actores en donde se puede insertar y se hace también más complejo el lograr los procesos de paz, porque ahora imagínense, si son los jefes de Estado o eran los jefes de Estado los que eran los encargados de aplicar algún mecanismo de solución de controversias alternativo a la guerra, ahora ya van a tener pues el apoyo de otros actores que igualmente pueden hacer su papel. No estoy diciendo que sea una asociación civil la que vaya a ir a negociar con la milicia, ¿no? O con la guerrilla. No, ahorita voy a explicar a qué me refiero, pero sí abre la posibilidad, como les digo, de acercarnos y de dar ese paso, ¿no? De una paz negativa a una paz positiva. En particular de estos nuevos tipos de diplomacia, no hay tiempo para hablar de absolutamente todos los nuevos tipos de diplomacia, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Analizarlo desde esta perspectiva de la descentralización de las relaciones internacionales. Me quiero enfocar específicamente en la diplomacia de las ONGs y la diplomacia ciudadana. ¿Por qué? Porque es a través de este tipo de diplomacia y de este tipo de actores en las que hay más área de oportunidad para lograr una paz positiva y una paz durable. ¿Por qué? Porque al final son las ONGs y la diplomacia ciudadana. Al decir diplomacia ciudadana me refiero a las asociaciones civiles. O sea, las asociaciones civiles están como actor dentro de la diplomacia ciudadana y bueno, las ONGs pues son ONGs, perdón. Estas dos en particular pueden llegar a sectores y ámbitos donde el Estado normalmente está ausente. ¿Por qué? Porque son el contacto directo con las personas, o sea, esa población que está sufriendo de violencia y conflicto durante X tiempo, ¿no? Y que la verdad pues parece ser que las zonas de conflicto son las más alejadas de un poder centralizado en el Estado. Entonces, pueden llegar a esos sectores. Ahora, también tanto ONGs como asociaciones civiles mantienen sus propias relaciones con organismos internacionales y con otros estados. Hay cumbres mundiales de asociaciones civiles, ¿no? Alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible y hacen mesas de trabajo por región. Incluso hay redes de asociaciones civiles y de organismos no gubernamentales en las diferentes regiones para poder tratar, asuntos muy, muy, muy particulares, ¿no? O sea, un ejemplo que se me viene a la mente en América Latina, ¿no? En los años 80, 90, pues las convenciones indígenas, ¿no? Donde eran convenciones regionales, donde venían representantes de diferentes pues movimientos indígenas, asociaciones civiles que ven en pro de los derechos de los indígenas a charlar sobre qué vamos a hacer, toma de decisiones, cómo influimos en el Estado, porque también hacen lobby, ¿no? O sea, las ONGs, las asociaciones civiles tienen su forma de hacer lobby en tanto en Congreso, bueno, sí, principalmente en el poder legislativo, para poder avanzar su propia agenda, que les digo, va de la mano con la población en la que ellos se enfocan. Aparte de todo, bueno, tienen la función de consultoría, ¿no? El gobierno a veces recurre a este tipo de organizaciones para poder justamente hacer informes de evaluación de la situación de determinado lugar. ¿Por qué? Porque otra vez ellos son los que están en contacto con las personas y tienen una misión muy específica en una región muy focalizada, ¿no? Además, como ya les dije, pues son invitadas a conferencias y a cumbres de primer nivel y tienen influencia en este tipo, pues, de toma de decisiones de alto nivel y tienen voz y voto para lograrlo. Ahora, ¿cómo esto, no? O sea, ¿cómo una asociación civil o una ONG puede contribuir a la paz? Aquí voy a meter otro concepto que es el de desarrollo. Vamos a pensar en la paz positiva. Ahorita aquí cuando pongo paz me refiero a la paz positiva, la paz durable, la paz sostenible. Para lograr una paz sostenible, partiendo del concepto de Johan Galtung de que esta paz positiva es un proceso en el tiempo y que es garantizar
un escenario de equidad, de justicia social, ¿no? De oportunidades a la población, podemos ligarlo con el concepto de desarrollo. Aquí yo les pongo el concepto de desarrollo que maneja el PNUD. Lo maneja como un crecimiento económico sostenido que debe tener una base amplia para beneficiar a todas las personas y mejorar su nivel de vida mediante la erradicación de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, la provisión de una vivienda adecuada y un empleo seguro para las personas. Y todo esto preservando el medio ambiente. Aquí, para mí, ¿no? Y esta es una reflexión, pues también personal que yo hago, es esto me suena a que a través de el desarrollo podemos lograr una paz positiva. De ahí se deriva, ¿no? Y se entiende por qué los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? ¿Por qué se llaman desarrollo y por qué sostenible? Porque los objetivos de desarrollo sostenible están enfocados justamente a atacar estas, trabajar en estos, pues sí, sectores identificados, ¿no? Que causan la violencia estructural, la falta de oportunidades, la falta de comida, falta de educación, desigualdad de género, etcétera, 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 y que son importantísimos para poder llegar a una paz positiva. ¿Por qué? Porque les digo, la paz negativa se negocia, se firma un armisticio y hasta ahí llega, pero los objetivos de desarrollo sostenible lo que nos están proponiendo es una paz positiva, y esto se liga con las ONGs y con las asociaciones civiles porque al final son ellas, a través de proyectos sociales, a través de conferencias, a través de informes, quienes hacen esta evaluación e identifican qué objetivo de desarrollo sostenible es de urgente atención en la zona donde ellos están trabajando. Si ustedes son parte de alguna ONG o han sido parte de las asociaciones civiles, pues se darán cuenta que son parte de su proceso es como que colgarse de algún objetivo de desarrollo sostenible, pero que al final de cuentas son objetivos bien identificados, o sea, son proyectos de X cosa en X región y así bastante enfocado. Y de ahí es como, pues, este tipo de diplomacia, ¿no? La diplomacia ciudadana, la diplomacia de las ONGs, se liga con una paz, pero una paz positiva, insisto, ¿no? A través de los objetivos de desarrollo sostenible. Incluso yo misma estoy involucrada en esta asociación de la que soy mentora, ¿no? De cultura de paz, es el Centro de Atención Integral María Reina de la Paz. Pues estamos en este mismo concepto, ¿no? O sea, en lograr, ¿no? Establecer una cultura de paz en México, ¿no? Muy focalizado, ¿no? Atención a víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, y haciendo programas de educación para la paz, les digo, en algo súper enfocado. Entonces, piénselo, pues así, la próxima vez que se quieran involucrar en alguna asociación civil, al final son ustedes mismos, ¿no? Los que están haciendo esta diplomacia ciudadana o esta diplomacia, si ustedes son fundadores de una ONG, pues son parte del sistema de la diplomacia, ¿no? Aquí se rompe el mito de que como internacionalistas solo podemos ser diplomáticos cuando entramos al servicio exterior de nuestro país, y la realidad es que no, ¿no? Ese es un tipo de diplomacia, podemos hacerla a través de voluntariado, trabajando para una ONG o estando en una asociación civil. De ahí que entonces me permito cambiar el título de mi ponencia y ser un poco más específica, ¿no? Empezamos diciendo diplomacia y paz, ¿no? Y a manera de conclusión, yo diría diplomacia ciudadana para una paz positiva. Mi reflexión aquí para ustedes es, al pensar el concepto de diplomacia y paz, hay que pensar qué tipo de diplomacia para qué paz, ¿no? Porque como ya les dije, se puede descomponer el concepto de diplomacia, se puede descomponer el concepto de paz, y entonces encontrar cuál es la paz que queremos lograr, ¿no? Una paz sostenible, duradera, una paz positiva. Hasta aquí termino mi intervención y bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las contesto. Sí, muchas gracias. Muy interesante tu charla, tu intervención, todo esto que nos cuentas y esas posibilidades que mencionas de que no solamente los diplomáticos son los que están actuando como
como agentes del servicio exterior de cada país, sino que pues también nosotros internacionalistas podemos tener un papel como diplomáticos también muy importante para la sociedad y para la ciudadanía, como lo mencionas. Entonces, pues muy interesante. Invito a las personas que están en este momento conectadas que si tienen alguna pregunta, la formulen para Itzel. Mientras tanto, hay aquí un par de preguntas que voy a entonces a poner en pantalla para que las debatamos. Permíteme un momento. Claro. ¿Y va la primera? Dice Carlos, desde el punto de vista de la diplomacia y la paz, ¿cómo entender la compleja situación en la frontera entre China e India? Aquí, Carlos, lo que yo te comentaría es que, bueno, insisto nuevamente en ver los conflictos de dos perspectivas. La primera es explorar, ¿no?, las razones políticas de ese conflicto y a lo mejor, pues si hay un conflicto violento que se puede negociar y terminar las hostilidades, vale, está bien, se puede hacer. Sin embargo, ¿no?, explorar también la posibilidad de que no vuelva a haber un conflicto en esa zona en particular es lo que pues se tiene que hacer para justamente evitar que se caiga en las mismas. Normalmente el tipo de análisis que hacemos en relaciones internacionales nos vamos mucho con la geopolítica, ¿no? O con los intereses pues realistas, ¿no?, de los estados en determinada región. Entonces yo lo que diría es que, como bien preguntas, desde el punto de vista de la diplomacia y la paz, pues lo primero, ¿no?, sería terminar con los posibles conflictos, pero sobre todo buscar una paz duradera, ¿no? O sea, ver ahí qué otras variables, además de pues intereses geoeconómicos o geopolíticos, están en juego. Gracias. Dice Lucía, ¿por qué crees que estas nuevas formas de diplomacia aún no son reguladas de manera específica por el derecho internacional? Es muy buena pregunta, mira, y es bastante interesante, porque mira, si te das cuenta, la diplomacia tradicional surgió desde 1648 y ha cambiado, y no la regularon hasta 1963, ¿no? Que ya se sentaron a ver, ponemos en un documento cómo nos tenemos que relacionar. Pero para 1963 ya había surgido otras nuevas formas de diplomacia, o sea, ya había ONGs, ¿no? Ya había asociaciones civiles. Entonces, digamos que creo que en cuestiones de temporalidad, estas nuevas formas de diplomacia son muy jóvenes. O sea, tienen de los 60s, bueno, 50s para acá. Entonces apenas vamos en ese camino de identificarlas, de estudiarlas, de teorizarlas, y que hasta este momento pues no nos hemos dado efectivamente a la tarea de regularizarlas por el derecho internacional, ¿no? O sea, no hay un documento, no hay una convención específica sobre relaciones entre asociaciones civiles, por ejemplo. Normalmente eso se regula a nivel local, lo que también tiene que ver y llamamos como cooperación descentralizada, ¿no? O sea, ya son más acuerdos entre asociaciones o dentro del marco de alguna red de asociaciones donde se regula esto, y se regula pues más que nada a nivel, pues sí, a nivel civil que a nivel de derecho internacional. Ahora, si lo vayamos a regular, ¿no?, y que sea una fuente de derecho internacional, ahí sí, la verdad no alcanzo a ver hasta cuándo, ¿no?, lo vayamos a hacer, y no sé, ahí yo les preguntaría a ustedes, le dejo la reflexión abierta, ¿que creerían que es necesario regularlas? Gracias. Bueno, pronto ahí entrando en esto que estás mencionando, podría funcionar también, o bueno, podría ser ahí algo transversal la paradiplomacia, ¿sí? Sí, exactamente. Funcionar como algo así. Precisamente, pues con todo este tema del COVID y ya hace algunos años para acá, se empezó como a mover un poco más ese tema, ¿no? Uh-huh. Que además también fue algo que hablamos en el live anterior también, que fue para diplomacia. Los que no lo vieron, los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube y lo vean, porque también tendría algo que ver como con lo que tú nos estás diciendo y un poco guiado a la pregunta que está haciendo Lucía. Uh-huh. Mira, acá viene otra pregunta. Uh-huh. ¿Qué condiciones se deben dar para alcanzar la paz en Siria? Híjole,
Pues ahí yo te diría, Stephanie, que igual, ¿no? Hablemos de que de paz inmediata o de paz duradera, porque si hablamos de paz inmediata, pues aparentemente ya se logró, ¿no? Aparentemente ya la guerra en Siria ya, pues ya, digamos, ya pasó su punto más violento, ¿no? Me acuerdo que creo que fue en el 2019 o no me acuerdo exactamente en qué, si fue a finales del 18 o el 19 que Trump dijo, ¿no? Que ya se acababa la guerra en Siria. Pero pues en realidad si vemos un país está destruido, entonces una paz duradera, híjole, o sea, yo creo que no se va a lograr a menos que efectivamente, como dices, las condiciones se cumplan. ¿Qué condiciones? Reconstrucción del país, o sea, reactivación económica, que haya un proceso a lo mejor de reintegración a la población que quiera regresar, porque también pues Siria perdió mucha población, de tal manera que si no la sacan de ahí, ¿no? O sea, si no la sacan de ese hoyo, pues puede regresar una y otra vez la violencia, ¿no? Digamos, es caldo de cultivo para que surja pues algún otro grupo estilo Estado Islámico que quiera pues apoderarse de algo, ¿no? Aprovechando la debilidad del Estado para poder pues ocupar el territorio de Siria. Entonces, en realidad se necesita pues primero sí, que se acabe la violencia directa, ¿no? O sea, así que dejen de bombardear, de disparar y demás para empezar a tener un plan de reconstrucción de Siria. Y bueno, es de paciencia porque, bueno, 10 años de guerra sí, pues la verdad sí dejan a un país en condiciones deplorables y bastante sensible como para que vuelva a haber. Entonces, les digo, ¿qué condiciones de entrada? Que se acabe la violencia directa, reactivación económica, mucho apoyo para la sociedad civil, ¿no? O sea, ahí me refiero a la población de a pie, ¿no? O sea, mucho apoyo humanitario, recuperación de los espacios, las escuelas, ¿no? La educación, obviamente, ¿no? Ahí también el sector de salud, ahorita con el COVID, ¿no? De hecho, el COVID no es una de las mejores condiciones en las que podría estar Siria, ¿no? Como para lograr la paz, ¿no? También recuperar el control de la salud, pues sería también una condición bastante importante para acabar con la guerra en Siria. Dice Diego, la diplomacia desde ONGs o asociaciones civiles se enfrenta al problema del financiamiento, es verdad. Muchas veces no se transparentan sus ingresos y no se sabe de dónde sale el dinero. ¿Qué hacer con ello? Pues justamente, Diego, lo que yo veo aquí es un poco la respuesta a la pregunta que les hice un poco, es de las pocas, de las cosas que hacen necesario que se regulen, ¿no? Y que sean transparentes en cuanto a el financiamiento. Es cierto, ¿no? Que está sujeto a financiamiento y de hecho eso, la mayor crítica a las ONGs es justamente eso, ¿no? O sea, qué tan dependientes de la agenda de un estado o de una persona o de alguna empresa benefactora, pues está sujeta la actividad de la ONG. Ahora, ¿qué hacer con ello? Yo considero que a través de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que es, digamos, la organización internacional por excelencia magna, se podría comenzar a regular o a crear a lo mejor un mecanismo que intervenga, así como está el Banco Mundial, ¿no? Y el Fondo Monetario que administra fondos para el desarrollo, o incluso se podría dar esa tarea al Fondo Monetario, que creo que de hecho ya lo hace hasta cierto punto, no de ONGs, pero sí administra fondos de desarrollo, para que pues sí haya cierta auditoría a las ONGs afiliadas. Ahora, aquí está el tema de qué asociación civil o qué ONG se va a afiliar, ¿no? Porque hay veces y aquí, bueno, también esto es muy interesante, y viene de una investigación que hice sobre organizaciones no gubernamentales en Libia. Tenemos dentro de la sociedad civil organizaciones no gubernamentales formales, es decir, aquellas que están dadas de alta en el gobierno oficial reconocido por la ONU del Estado, y que obviamente para poder aspirar a financiamientos tiene que ser parte pues del club, ¿no? O sea, tiene que subirse a la estructura de ONG que la ONU establece. Sin embargo, hay otras ONGs que no están, bueno, otro tipo de servicio social, voy a ponerlo así, que no está regulado, porque al final viene de la naturaleza caritativa de la gente hacia su comunidad y que obviamente porque no está instaurada, pues no tiene acceso a esos financiamientos y a ese club. Entonces,
el tener una cierta auditoría, pues nada más podría aplicar y cubrir a las ONGs que efectivamente pues están dadas de alta y reconocidas. Y al final, bueno, también sería tarea de las grandes ONGs financiadoras, ¿no? Como, bueno, organismos financiadores como el British Council, no sé, USAID, la Comisión Europea, etcétera, que también tuvieran control de sus gastos, ¿no? De a quién dan y un proceso claro sobre cómo eligen a quién darle financiamiento y de seguimiento para que se presente pues a este organismo internacional superior para evaluar esa cuestión del financiamiento. Nombre de una red internacional que trabaja el tema de mujer y género. De mujer y género, a ver, tengo algunos nombres, digo, o sea, ahorita en la cabeza no los tengo. Hay una que se llama, en África, por ejemplo, hay una que se llama YALDA, YAALDA, que es una organización, una red internacional de organizaciones y asociaciones civiles que se enfocan en diferentes temas y uno de ellas es el empoderamiento y el emprendimiento en las mujeres en África. Ese es el que se me ocurre ahorita. Hay otro que se llama Global Women, algo así se llama, y es una red también de que trata temas de género en África y Medio Oriente. Hay otra que se llama Womanity, no así como Women, pero Womanity, que es igual, ¿no? Ellos son una ONG con base en Países Bajos y en Dubái, y también se dedican a promover temas de igualdad de género en la región. Discúlpeme si mis ejemplos son en África y Medio Oriente, pero bueno, es lo que más trabajo. Y bueno, esas son las que te puedo mencionar ahorita. Si buscas alguna en específico y ahorita no la tengo, te pido por favor que si me puedes escribir, o no sé si se pueda, ¿no? Mandar un mensaje a CIBEI y que me manden tu contacto para poderte apoyar más si necesitas más información, ¿vale? Ok, en el caso de Haití, ¿cómo trabajar la cooperación para la paz? Incluso las misiones de paz de la ONU han estado involucradas en abusos de autoridad. Sí, no, bueno, las misiones de paz de la ONU sí son un tema, ¿no? Lo que le llaman el peacekeeping, porque también, bueno, a nivel teórico tenemos el peacekeeping, peacemaking, las misiones de paz. A ver, lo que hay que saber, ¿no? Es que las misiones de paz de la ONU, o sea, lo que le decimos el peacekeeping, está basado en el concepto de paz negativa, es decir, difícilmente, bueno, en su origen las misiones de paz no estuvieron ahí como pues para apoyar el proceso postconflicto. Después se les asignó esa tarea, ¿no? De que también son observadores de elecciones posteriores, de que se cumpla el acuerdo del armisticio y demás postconflicto, pero en realidad estaban ahí de manera preventiva. Y una vez que ya estaba el conflicto, pues bueno, para ver cómo controlarlo y facilitar pues la aplicación de algún mecanismo alternativo de solución de controversia. Sin embargo, es cierto que están involucrados en abusos de autoridad y ese de verdad es todo un tema y una desgracia porque finalmente las misiones de paz que en principio están ahí para hacer la paz, pues no logran hacer la paz. Ahora, en el caso de como Haití, ¿no? Y como en otros casos donde quienes en teoría están asignados para hacer la paz, ¿cómo trabajar la cooperación? Pues ahí sí yo diría cooperación descentralizada, o sea, cooperación descentralizada a través de, pues sí, de asociaciones humanitarias y asociaciones que se dediquen a eso y que sí, al final están de la mano de la ONU, pero no son parte del peacekeeping, ¿no? Porque la misión especial, o sea, esas misiones de la ONU, en realidad son mandatos de la ONU muy específicos, ¿no? Y que sí son parte del proceso claramente. Y lo que tiene que hacer uno es involucrarlos a ellos, o sea, no depender de los cascos azules, porque al final obviamente tiene que haber sanciones, ¿no? Hacia esas personas que pues violentan, ¿no? Dentro de su misión y su mandato, totalmente tiene que haber acciones, pero no necesariamente la presencia de los cascos azules en un país va a asegurar la paz. Eso es lo que tenemos siempre que tener en mente.
La diplomacia, dice Abigail, la diplomacia de celebridades sería una opción para lograr la paz positiva. La diplomacia de celebridades, eso es una diplomacia muy, muy nueva, ¿no? Lo que le llaman los influencers, los youtubers. Lo estamos viviendo, ¿no? Lo estamos viendo, sobre todo ahorita en épocas de pandemia. Yo creo que es algo, en mi opinión, ¿no? Porque ahorita no hay nada escrito sobre eso, a mi parecer. Sí podría ser una opción para lograr la paz positiva, porque, digamos, asumiendo que estas celebridades son influencers de redes sociales y de los medios de comunicación y pueden tener un impacto en la opinión pública y en las acciones de las personas, la verdad, sí, sí sería una opción y un canal, porque así como hemos visto que tienen impacto en cosas negativas, ¿no? O sea, en cosas que no vienen ni al caso y que son puras babosadas, pues sí, podrían tener un papel bastante importante en la promoción de la conciencia social, del involucramiento en proyectos sociales, ¿no? En construir una cultura de paz, por supuesto que se podría, pero obviamente con mucha instrucción, ¿no? A lo que voy es no hablar por hablar, ¿no? Sería que ahora en vez de las empresas contratando influencers para promocionar el producto, pues el influencer hable sobre un discurso de paz, ¿no? De reconciliación y trabajar por una educación para la paz, para poder vivir en una cultura de paz, porque también, bueno, hablando específicamente en América Latina, mi opinión particular es que efectivamente, y de hecho lo discutía yo con un colega más en la mañana, es que en América Latina como que nuestra cultura es la cultura de la violencia y no de la paz, ¿no? Y eso lo podemos cambiar, nos va a tomar mucho tiempo, pero sí, por supuesto, las celebridades podrían ahí apoyar en ese sentido, pero bien cuidadas y bien estructurado el discurso y en trabajo conjunto a la par con alguna organización o con el gobierno, ¿no? Que esté monitoreando efectivamente ese discurso de paz que se va a promover y no nada más les digo hablar por hablar porque te están pagando X cantidad para que digas eso, ¿no? Excel, muchas gracias. No, gracias a ti. Bastante interesante eh, todo este tema. Realmente me gustaría pronto hacerte de nuevo la invitación como para que lo continuáramos en otro momento, ya que pues bueno, es un tema que también es novedoso, pero es bastante bueno y bastante interesante para que muchos de nosotros internacionalistas lo podamos llegar a poner en práctica también, ¿no? Entonces, pues te agradezco, hemos tenido muy buenos comentarios, voy a poner aquí algunos con conexiones de México, de Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia. Mira, acá vamos poniendo los comentarios, todos positivos. Ay, muchas gracias, ¿no? Y gracias por sus preguntas, la verdad, muy, muy interesante. Este es un tema que yo discuto con mi clase, yo doy la clase de diplomacia pública y la verdad siempre es muy, muy, muy interesante. Y bueno, yo los invito a que como internacionalistas pues no se limiten nada más a trabajar en gobierno, ¿no? A veces necesitamos más especialistas en campo, ¿no? En terreno, que se especialicen en temas de género, en indígenas, ¿no? De derechos sexuales, o sea, eso es lo que se necesita a nivel terreno. Entonces, muchas, muchas gracias. Sí. Bueno, a todas las personas que se conectaron a este CIBEI Live, les agradecemos. Esperamos que se conecten al siguiente CIBEI Live que tendremos próximamente a través de nuestras redes. Bueno, aquí Abigail hace un último comentario, lo voy a poner, bueno. Sí, claro. Ok, dice Abigail, he notado que los países latinoamericanos han cooperado con países europeos en cuanto a este ámbito. ¿Qué tan viable es adoptar o analizar legislaciones europeas para asimilarlas como realidades latinoamericanas? Bueno, esa es una cuestión muy interesante, ¿no? Se analiza mucho en estudios decoloniales, ¿no? Hay que decolonizar los estudios. Y la verdad yo te diría que habría que analizar el caso de cada legislación, si es viable o no, pero no aplicarla tal cual, sino ajustarlo obviamente a la realidad de cada país. Es bueno tener ejemplos claros, obviamente América Latina tiene pues un montón de instituciones heredadas de la época colonial y la forma en la que entendemos y hacemos las cosas hasta el sistema educativo.
Pero bueno, al final la bendición de eso es que se ajusta a cada caso particular. ¿Es viable? Sí, sí es viable, mientras se ajuste a la realidad, ¿no? No podemos venir a hablar de algo que en América Latina no existe, ¿no? La forma de resolver las cosas de los europeos, pues puede que no sean las más correctas o mejores para nosotros, sobre todo porque pues avanzamos a diferentes velocidades en temas, por ejemplo, de derechos, ¿no? En temas de diversidad étnica, en temas de diplomacia, perdón, de democracia, en temas de libertad de expresión. Y les digo, sí es bueno ver ejemplos que funcionaron, pero no aplicarlo tal cual, ¿no? Porque si no, sí va a ser un desastre y siempre tomar en cuenta las diferentes voces que tenemos en América Latina, ¿no? Sobre todo en su sociedad civil tan plural que es, para poder, pues, adoptar este tipo de legislaciones. Muchas gracias, Itzel. De nada. Entonces, de nuevo, pues los invito a que nos sigan en redes sociales. Agradecemos a todos su conexión y bueno, espero entonces tenerte de nuevo en este espacio, Itzel, para que continuemos hablando acerca de este tema. Sí, muchísimas gracias. Yo encantada y gracias a los que se conectaron. Un saludo desde México. Bueno, muchas gracias desde Colombia también y desde los demás países donde tuvimos la conexión. Itzel, que tengas una muy buena noche y Gracias. para todos lo mismo. Hasta luego, gracias. Descanso. Bye. Hasta luego.